a ir a las lentes para avanzar. Presento pantalla. Ya estamos presentando. Abrimos esto. Y estamos en óptica. Y estamos aquí. Planteando este ejercicio. Con un espejo queremos proyectar la imagen de un objeto de 4 centímetros sobre una pantalla situada a 2 metros del objeto. De tal modo que el aumento sea de 2,5. ¿Qué tipo de espejo utilizamos? Calcular la distancia del objeto a la imagen y de la imagen al espejo. ¿Cuál es el radio del espejo? Dibuja un esquema de trazo de radio. Bueno, lo primero que tenemos que identificar es en qué situación estamos. Y la situación es... Quiero una imagen aumentada, tal, no sé qué, no sé cuántos. Lo primero, la imagen no puede estar detrás del espejo porque el espejo es opaco, por lo cual no lo veríamos. Yo no puedo proyectar una imagen detrás del espejo. Tiene que estar delante del espejo. Y, por tanto, tengo que estar en esta situación. Espejo cóncavo con el objeto a una distancia mayor que la distancia focal, pero menor que el radio. Esta es la situación en la que nos encontramos. Voy a volver a la... Esta. Bueno, igual hasta copio esto, ¿no? A ver, ¿me deja copiar esto o no me deja copiarlo? Es que no sé si me deja copiar la otra diapositiva, fíjate qué cosa más curiosa. A ver. No lo copia. Bueno, es igual, pues hacemos el este. Vale. Vamos a ir respondiendo. ¿Qué tipo de espejo utilizaremos? Vale. Tenemos espejo cóncavo con el objeto entre el foco y el centro. Entre el foco y el centro. El esquema de rayos lo voy a dibujar primero antes de hacer todos los demás cálculos y tal, porque nos ayudará. Este sería el eje óptico. Más o menos este puede ser lo diré. El espejo, pues yo qué sé, vamos a poner el foco, aunque no sea real, eso luego dibujando solo dos rayos sale bien, o sea que voy a dibujar aquí el foco y aquí el centro, por ejemplo. Entonces el objeto tiene que estar aquí, lo vamos a dibujar aquí pequeñito, porque lo que quiero es aumentarlo. Este va a ser el objeto. Trazo un rayo paralelo al eje óptico. Trazo un rayo paralelo al eje óptico y este rayo se refleja y pasa por el foco. ¿Vale? Este sería el primer rayo que incide por aquí y se refleja y pasa por el eje óptico. El segundo rayo lo voy a trazar, lo podía trazar por el centro y vendría para acá, o lo puedo trazar por aquí, por el foco, y cuando incide en el espejo, se refleja saliendo paralelo al eje óptico. Coño, no me sale la palabra. Este rayo viene por aquí, sale por aquí y la imagen del objeto estaría aquí. La imagen del objeto estaría aquí. Esta sería la imagen. ¿Vale? Esta distancia desde aquí hasta aquí, esa distancia es S. Esta distancia desde aquí hasta aquí, esta es S'. La distancia de aquí hasta aquí es F. Y la distancia de aquí hasta aquí es el radio, R. ¿Vale? Y recordamos 1 partido por S' más 1 partido por S es igual a 1 partido por F. Y además, I' partido por I es igual a menos S' partido por S. Esas son las fórmulas para espejos. Entonces digo, tengo un objeto
de 4 centímetros. Es decir, voy a ir apuntando los datos que tengo. Y es igual a 4 centímetros. Quiero proyectar el objeto sobre una pantalla situada a 2 metros del objeto. Es decir, que la distancia, es decir, S' menos S tiene que ser 2 metros. O S' es igual a S menos 2. S' es igual a S menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque están a la izquierda. Por tanto, son negativos. ¿Me explico? Si S son menos 20 centímetros, S' tiene que ser menos 220 centímetros. Por tanto, S menos 2 en metros. En metros, ¿vale? Porque dice a 2 metros. Una pantalla situada a 2 metros del objeto. De tal modo que el aumento sea de 2,5. Si el aumento es de 2,5, eso significa que I' partido por I tiene que ser igual a 2,5. I' partido por I es igual a 2,5. Entonces, con estos datos ya puedo calcular la distancia del objeto y la distancia de la imagen. Porque si, bueno, como esto está en centímetros, pues esto, 2,5, esto estaba bien, 2,5. Como esto está en centímetros, pues igual voy a poner, esto lo voy a poner en centímetros en vez de en metros, y así ya. Acá. S menos 200. Vale, entonces, si I' partido por I es 2,5, ¿cuánto vale I'? I' es I por 2,5, es decir, 4 por 2,5, 10 centímetros. Tened en cuenta que I' es negativa. ¿Vale? Tened en cuenta que I' es negativa. Esto es I y esto es I', que es negativa. Es decir, en realidad, I' es menos 10 centímetros. Pues ahora me vengo a esta y digo I' partido por I menos 10 dividido por 4 es igual a S' partido por S, es decir, S menos 200 menos S menos 200 partido por S. Y de aquí calculo S. Este menos con este menos se me va. Y entonces tengo 10S es igual a 4S menos 800. 10S es igual a 4S menos 800. El 4 lo he pasado aquí multiplicando. Este S lo he pasado aquí multiplicando. Y pues ya está. 10S menos 4S, 6S es igual a menos 800. Luego S es igual a menos 800 partido por 6. Que es la distancia del objeto. 800 dividido por 6 son 133,3. Igual a menos 133,3 centímetros. ¿A qué distancia estaría? Ahí va, sí que lo había pegado. Coño, está aquí. Ah, vale, ya. Lo ha pegado más o menos a la misma altura a la que estaba el otro. En vez de pegarlo aquí, lo ha pegado a la misma altura a la que estaba el otro. Bueno, como hemos hecho el dibujo, pues este ya me da igual. Este ya lo quito. Vale, esta es la distancia. Me preguntan, lo primero, ¿qué tipo de espejo utilizaremos? Espejo cóncavo con el objeto entre el foco y el centro. Segundo, calcular la distancia del objeto y de la imagen al espejo. La distancia del objeto son 133,3 centímetros. La distancia de la imagen, S', sería igual a S menos 200, es decir, menos 133,3 menos 200 menos 333,3 centímetros. Y como veis, salen negativas porque están a la izquierda. Es lógico. Es lógico. ¿Vale? Aquí lo que tendría es
el objeto aquí y justo aquí, la pantalla. Justo aquí tendría la pantalla y en esa pantalla veo el objeto proyectado con un aumento de 2,5. O sea, lo veo de 10 centímetros en vez de 4. Vale. ¿Qué más? ¿Cuál es el radio del espejo? Vale, pues ahora ya me vengo aquí. Ahora ya me vengo aquí y digo que 1 partido por S' más 1 partido por S es igual a 1 partido por F o 2 partido por R. 2 partido por R, ¿verdad? 1 partido por S' sería 1 dividido por menos 333,3. Más 1 partido por S, que es 1 partido por menos 133,3. Es igual a 2 partido por R. Pues 1 partido por menos 333,3, 1 dividido por... Vale, espérate. 1 dividido por 333,3 más 1 dividido por 133,3 menos 0,01. Es decir, menos 0,01 es igual a 2 partido por R. Es decir, R es igual a 2 dividido por menos 0,01. Es decir, 200 centímetros. Menos 200 centímetros. Y ese menos significa que está a la izquierda, lógicamente, el centro. O sea, tengo un espejo de 2 metros de radio para hacer esto. ¿Y qué más preguntaba? ¿Cuál es el radio del espejo? Dibujo un esquema de trazo de radios. Ya está. ¿Vale? Ya hemos hecho algún cálculo más. Fijaos que hay que ser muy cuidadoso con el tema de los signos, de las distancias, cómo colocarlos, tener en cuenta tal. Tener en cuenta que dice que el aumento sea de 2,5. Pero claro, esto, para ser más estrictos, para ser más exactos, tendría que haber puesto aquí, para evitar confusiones, que el valor absoluto de I' partido por el valor absoluto de I tiene que ser igual a 2,5. Es decir, el valor absoluto de I' es igual a 10 centímetros. Pero como sé que es hacia abajo, entonces I' es negativo. ¿Vale? Tened cuidado con el tema de los signos. Creo que más puede daros lugar a confusión en este tipo de ejercicio. ¿Vale? Bueno. Había alguno más en esa hoja. Tengo que abrirla la hoja. No he abierto. Tengo que abrir la hoja de ejercicios espejos. Voy a hacer una cosa. La tengo aquí en la gañola, pero me la voy a copiar de toda física. Ejercicios espejos. Y también los tengo resueltos. Copiar. Física. Hola. Detalles. Aquí. Pegar. Ejercicios espejos. Así ya los tenemos aquí. No tengo que buscarlos por ahí. Pues habíamos hecho hasta el 5, pues nos quedan 2. Desplazamos hasta el ancho. El radio en espejo mide 20 centímetros. ¿Dónde debe situar un objeto para obtener una imagen invertida y 4 veces mayor? En un almacén se pone un espejo convexo con radio de curvatura 1 metro. Vale, estos son rápidos. Rápido. Venga, ¿dónde está? Aquí. Otra V. Otra letra. Copiar. El radio de un espejo mide 20 centímetros. ¿Dónde debe situar un objeto para obtener una imagen invertida y 4 veces mayor? ¿Dónde debe situar un objeto para obtener una imagen invertida y 4 veces mayor? Primero,
Ahora que ya sé que sí que se pega, me vengo aquí y para obtener una imagen invertida y mayor estamos en la misma situación que antes. Esto es control C y verás cómo ahora sí que la voy a encontrar. Esto es control V, pero aquí abajo. Está aquí abajo, ¿ves? Ahora ya he descubierto por qué no lo veía. Pues no es la primera vez que me pasa. Y digo, joder. Y ahora resulta que es una cuestión simplemente de situarlo. Vale, pues esta es la situación. Si yo quiero una imagen invertida y de mayor tamaño, tengo que situar el objeto entre el foco y el centro. ¿Vale? Pero me dicen que el radio mide 20 centímetros, es decir, si me dicen que el radio es igual a menos 20 centímetros, porque está a la izquierda, ¿cuánto vale la distancia focal? Menos 10 centímetros. Si yo quiero que sea 4 veces mayor, esto significa que I' partido por I tiene que ser menos 4, porque I' es negativo. ¿Me oigo? ¿No puedo dibujar encima? Pues no puedo dibujar encima. I' es menos 4 y esto es igual a menos S' partido por S. Es igual a menos S' partido por S. De ahí, el menos con el menos se me va y yo puedo deducir que S' es igual a 4S. Esto por un lado, ¿vale? Por otro lado, la ley para los espejos dice que 1 partido por S' más 1 partido por S es igual a 1 partido por F. Si yo sustituyo aquí S' por 4S, tengo 1 partido por 4S más 1 partido por S es igual a menos 1 partido por 10. Menos 1 partido por 10. 1 partido por 4S más 1 partido por S es 5 partido por 4S. ¿Sí o no? Que os habéis quedado con una cara. 1 partido por S es lo mismo que 4 partido por 4S, ¿verdad? Pues 4 partido por 4S más 1 partido por 4S es 5 partido por 4S. Con lo cual, esto de aquí es 5 partido por 4S, 5 dividido por 4S es igual a menos 1 partido por 10. De ahí me sale que S es igual a menos 50 partido por 4, ¿no? Es decir, a una distancia mayor que la distancia focal y menor que el radio. Tiene que estar entre 10 y 20 centímetros a 12,5. A 12,5 centímetros, en este caso, tendría una imagen 4 veces mayor, pero invertida. ¿Vale? ¿Dudas? Hay que coger soltura. Pero para eso lo que tenéis que hacer es hacerlo vosotros esto. Los tenéis hechos, coño, pues los hacéis y lo comprobáis si os sale o no sale. Y venga, vamos con el último. Si es que quiero pasar a los dioptrios. En un almacén emplea un espejo convexo con un radio de curvatura de 1 metro para vigilar. Es un espejo convexo. Copiar. Vamos aquí a este. En un almacén emplean un espejo convexo para vigilar, con un radio de curvatura de 1 metro. Y un cliente está a 8 metros del espejo. ¿A qué distancia del espejo se forma la imagen? ¿Está detrás o delante del espejo? Calcula el tamaño de la imagen si el cliente mide 1,80. Pues igual que antes, me voy a aprovechar de que ya lo tengo. Tengo el esquema hecho aquí chachiguay, lo copio y lo pego.
es un espejo convexo. Luego se trata de esta situación. Tengo un espejo convexo. Ahora me va a costar un montón encontrarlo, porque va a estar abajo del todo. Me vengo aquí y aquí digo control V y me voy a buscarlo. ¿Dónde estás? Aquí está, efectivamente. Qué mamón. Tengo ya el puntero de esto desgastado. Tengo que poner ya uno nuevo. ¿Tiene cambios o...? Sí, mira aquí. Unos cuantos. Está muy bien el cacharro este. Comodísimo, además de un tamaño grande. Bueno, soy más chiquitito. Muy chiquitito, no sé si me arreglaría. Esto me lo compré durante el confinamiento, ¿sabes? Para decir, bueno. Y el caso es que durante el confinamiento no lo usé, porque tampoco lo tenía yo controlado. Y tampoco tenían los alumnos de allí de Juncos, tampoco tenían los medios para estar conectados, para tal, para no sé qué. Un lío tremendo. Vale. Bueno, pues esta es la situación. ¿Vale? Tengo perdón, el cliente está a 8 metros del espejo, es decir, vamos a ir anotando datos. El radio de curvatura es 1 metro, es decir, R es igual a 1 metro. Positivo, ojo, positivo, porque está a la derecha. Es un espejo convexo, ¿vale? Por tanto, F será 0,5 metros. También positivo, porque está a la derecha. El cliente está a 8 metros del espejo. El cliente es el objeto. Luego, S es igual a menos 8 metros, porque está a la izquierda, ¿vale? ¿A qué distancia del espejo se formará la imagen? Está detrás o delante del espejo. Calcula el tamaño de la imagen si el cliente mide 1,80 metros. Es decir, si I es igual a 1,8 metros. También positivo. Este es negativo, este es positivo. Bueno, ya los he puesto con el signo, pero bueno. Vale, pues ¿a qué distancia se forma el espejo? ¿Se forma la imagen? Bueno, pues en este caso simplemente 1 partido por S' más 1 partido por S es igual a 1 partido por F. En este caso sustituyo y tengo que 1 partido por S' es, 1 partido por S' más 1 partido por menos 8 más 1 dividido por menos 8 tiene que ser igual a 1 partido por 0,5. O lo que es lo mismo, a 2. Con lo cual, el que tengo en realidad es 1 partido por S' menos 1 partido por 8 es igual a 2, es decir, 1 partido por S' es igual a 2 más 1 partido por 8, que son 17 octavos. 17 partido por 8. ¿Vale? Perdón. Sí. 16 octavos. 17 octavos, con lo cual S' es 8 partido por 17. S' es igual a 8 dividido por 17, que es 8 dividido por 17, 0,47 metros, a 47 centímetros. 0,47 metros. Y como veis, me sale positiva. Es decir, se forma a la derecha del espejo, es decir, detrás del espejo. Es positiva. La imagen está detrás del espejo, aunque ya en el esquema de rayos está claro, ¿verdad? Que va a ser, que se va a formar detrás del espejo, que la imagen es virtual, ¿vale? Se forma, en este caso, a 47 centímetros, a 0,47 metros. ¿Cuál es la altura de la imagen? Bueno, pues sabemos que I' partido por I es igual a menos S' partido por S. En este caso sería menos 0,47 dividido por S, que era 8. Menos 0,47 dividido por 8. Por tanto, I', menos 8, perdón, dividido por menos 8, ¿vale? Y el menos, con el menos se me va. I' va a ser I por 0,47 partido por 8, 0,47 partido por 8, o lo que es lo mismo, 1,80 por 0,47 dividido por 8. Bueno, pues sí que va a ser chiquitito el hombre.
1,8 por 0,47 dividido por 8. Va a salir de 10 centímetros. De 10,5 centímetros. 0,106. 0,106 metros, es decir, 10,6 centímetros. Va a salir el este. Chiquitito, chiquitito. Vale, este era el último, ¿no? Sí, de la hoja esa, este es el último. Bueno, pues ya tenemos más o menos un poco de tal. En la EBAU no he visto nunca ejercicios de espejos numéricos. Pero bueno, oye, ahí está. Puede salir. Veis que se reduce a dos ecuaciones. 1 partido por S' más 1 partido por S igual a 1 partido por F. Y' partido por I igual a menos S' partido por S. Sí, pum, ya está, no hay más. Vale, y luego, pues sí, los esquemas de rayos, tener claro que cómo se forman, cómo se puede hacer y tal. Sí que puede ser, o sí que he visto, en cuestiones, dibujar el esquema de rayos de tal, de cómo sería la imagen de un espejo tal. Pero en problemas numéricos lo he visto con lentes. De hecho, creo que cuando ellos hablan de las especificaciones, hablan de lentes, no de espejos. Lo voy a mirar de todas maneras y os lo digo más exacto. Bueno, pues vamos a ir avanzando al siguiente paso, que son los dioptrios. ¿Y eso qué es lo que es? Pues eso. Dioptrio. ¿Qué es un dioptrio? Bueno, un dioptrio es la separación entre dos medios con distinto índice de refracción. Entre dos medios con distinto índice de refracción. Agua y aire y vidrio, aire y agua y vidrio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos a empezar con los dioptrios cóncavos, con los dioptrios curvos, porque luego pasar del dioptrio curvo al dioptrio plano está chupado. Bueno, de hecho, si os fijáis en los espejos, voy a ir un momentín hacia atrás nada más. Si os fijáis en los espejos, dioptrio es la superficie de separación entre dos medios con distinto índice de refracción. Si voy a volver ahora, o sea que no os preocupéis. Decía que si os fijáis en los espejos y os vais a las reglas, las leyes de los espejos, tal, que es esta. ¿Qué pasa si el radio es infinito? Dos partido por R es 0. Y entonces, si el radio es infinito, tengo el espejo plano. ¿Cuál era la regla del espejo plano? S' es igual a menos S. Entonces, que si tú para un espejo curvo haces el radio infinito, te sale el espejo plano. Y si S' es igual a menos S, la altura es la misma. Porque si la altura I' partido por I es igual a menos S' partido por S, y S' es igual a menos S, con lo cual I' partido por I es igual a 1. Te sale. O sea, si tú haces R infinito, con las dos fórmulas del espejo curvo tienes el espejo plano también. Haciendo R infinito, es decir, esto sería 0. Es decir, si R es igual a infinito, espejo plano. Es decir, lo que tendría es que 1 partido por S más 1 partido por S', o 1 partido por S' más 1 partido por S, me da igual el orden, es igual a 0. De aquí te queda que S' es igual a menos S, que es el espejo plano. Y inmediatamente se deduce que I' partido por I es igual a 1. Es decir, que I' es igual a I, que es el espejo plano. Bueno, pues por eso voy a empezar, en el caso de los dioptrios, voy a empezar directamente con el dioptrio curvo. No me voy a ir al dioptrio plano porque es una particularidad del dioptrio curvo. Dioptrio, separación entre dos medios con distinto índice de refracción. Vamos a suponer esta situación, eje óptico, aquí tengo el dioptrio. Aquí tengo, por ejemplo,
un índice de refracción n y aquí dentro tengo un índice de refracción n', donde en este caso n' es mayor que n, ¿vale? Por ejemplo, aire y vidrio, por ejemplo, aire y agua, ¿vale? Estos son dióptrios. Bien, si en un dióptrio, con la aproximación paraxial, tal, no sé cuánto y tal, inciden rayos paralelos al eje óptico, aquí como el centro y el foco no tal, no sé qué, pues entonces me da igual, lo voy a dibujar y voy a hacer la trampa que tenga que hacer, me da igual. Todos ellos se refractan, no se reflejan, se refractan y se cruzan en un punto, que vamos a ponerlo por aquí, ¿vale? Vamos a ponerlo por ahí ese punto. Traca, traca, tra. Este vendría por aquí. Este vendría por ahí. Este vendría por aquí. ¿Veis que puedo hacer todas las trampas que me dé la gana? En este caso no tengo problema. Todos ellos se juntan en un punto. Vale. Que en este caso, este punto es el foco imagen. Foco imagen. Es decir, este punto sería el punto F' y la distancia desde aquí hasta aquí, esta distancia, sería F'. Este es el foco imagen. Este es el foco imagen. ¿Vale? Si, por el contrario, yo tengo el mismo dioptrio o similar, así. Este me ha quedado mejor dibujado. También, así. ¿Vale? Donde tengo aquí lo mismo. Aquí tengo el índice de refracción n, aquí el índice de refracción n'. Si yo ahora sitúo un foco emisor de rayos aquí, lo que sería el foco objeto, F. Y desde este foco parten rayos que inciden sobre la superficie del dioptrio. Esos rayos se van a refractar y van a salir todos paralelos, ahí, al eje óptico. Entonces, a este punto lo llamo foco objeto. Ese sería el foco objeto. Este sale para acá, viene para acá, este viene por aquí y sale por allí, este viene por aquí y sale por allí. Veis que aquí es mucho más fácil de que te salga todo el dibujito bien porque no hay tantas limitaciones como en el caso de los espejos. Aquí sale mucho mejor. Bueno, pues este punto se llama el foco objeto. Es decir, un dioptrio tiene dos focos. No tienen por qué estar a la misma distancia. Las distancias focales, el foco imagen y el foco objeto no tienen por qué ser la misma, ¿vale? El criterio de signos es el mismo. Todo lo que está a la derecha es positivo, todo lo que está a la izquierda es negativo. Es decir, en este caso concreto, este F' sería positivo. Este es el foco objeto. Este es el foco objeto y en este caso, esta distancia de aquí hasta aquí, que sería F, es negativa. ¿Vale? Tal y como hemos dibujado, o tal y como he dibujado estos dos dioptrios, el radio del dioptrio en este caso sería positivo en los dos casos. El radio del dioptrio sería positivo en los dos casos. ¿Vale? Porque estaría a la derecha. Bueno, pues vamos a ver la ley que rige el tema de la formación de imágenes de un dioptrio. Aquí hay que añadir dos reglas DIN más. Hay que añadir dos normas DIN más. Voy a hacer el dibujo primero y ahora os digo cuáles son las normas DIN
Vamos a hacer el dibujo. Este sí que me interesa que esté un poquito más decente. Entonces voy a utilizar plantilla. Para este sí que voy a utilizar plantilla. ¿Vale? Me interesa que esté un poquito más decente. Hago un dioptrio así bastante grande. Tacatá. Vale, así me vale. Voy a dibujar el eje óptico aquí. Este va a ser el eje óptico. ¿Dónde está el centro? Más o menos el centro está aquí. El centro más o menos está aquí, más o menos. Ahí. Por ahí, más o menos está el centro. Y ahora, una vez que ya tengo la plantilla, entonces ya sí que puedo dibujar esto un poquito ya más libremente, ¿no? Este es el dioptrio. Voy a dibujar desde aquí y hasta aquí, más o menos. Este es el dioptrio. Y aquí, pues eso, ya tengo de aquí para allá todo esto es vidrio o agua o lo que queráis. Madre mía, qué desastre. Bueno, eso es lo de menos. Tacatá. Vale, esto es el centro. Esto es el centro. A ver. Esto es el centro. Esto es el centro del dioptrio. Bueno, pues vamos a suponer que tengo un foco que emite rayos. Voy a poner un poquitín más lejos. Un pelín más lejos. A ver si soy capaz de hacer esto. Vale, ahí. Aquí, vamos a suponer que desde aquí se emite un rayo que viene por aquí. ¿Vale? Y este rayo se refracta y hace así. Desde aquí voy a dibujar el radio del este. Esto sería la normal. Bueno, la línea que es perpendicular a la superficie del dioptrio. ¿Vale? Esta es la normal. Este es el eje óptico. Vamos a ver. Este es el eje óptico. Eje óptico. Y esta es la normal. Normal. ¿Vale? A este punto lo voy a llamar A. A este punto lo voy a llamar B. Este punto es B. Este es C, ya lo tengo. Y este lo voy a llamar A', por ejemplo. Y este lo voy a llamar aquí A'. A'. Esta distancia desde aquí hasta aquí es S. Esta distancia desde aquí hasta aquí es S. Esta distancia desde aquí hasta aquí es el radio. Esta distancia desde aquí hasta aquí es el radio. Y esta distancia desde aquí hasta aquí es la distancia de la imagen, es S'. Vale. Esto sería S'. Y esto aquí es donde voy a situar el origen. Este es el ángulo alfa. Este es el ángulo de incidencia, que es el ángulo que forma con la normal. Este es el ángulo de incidencia. Este es el ángulo de refracción, R. ¿Vale? Este ángulo es beta y este ángulo es alfa'. Buah, tengo ahí un montón de ángulos, ¿verdad? Vale, creo, de acuerdo con las normas DIN, siempre los rayos los dibujamos de izquierda a derecha, por eso este rayo viene por aquí y sale por aquí, de izquierda a derecha, ¿vale? El punto donde se corta el eje óptico con, en este caso, la superficie del dioptrio es el origen, que me va a servir de referencia. Todo lo que esté a la derecha, todas esas distancias serán positivas, todas las distancias a la izquierda negativas, todas las distancias hacia arriba positivas, todas las distancias hacia abajo negativas. Pero aquí hay que añadir dos normas DIN más, que es con respecto a los ángulos,
A ver, ángulos. Con respecto a los ángulos. Vale. Sí, los ángulos que os fijáis son el ángulo que forma el rayo con el eje óptico o con la normal. ¿Vale? Si el ángulo es con la normal y para ir desde el rayo hacia el eje óptico por el camino más corto, giro en sentido de las agujas del reloj, fíjate, este o este, los dos son iguales. Entonces, si giro en el sentido de las agujas del reloj, el ángulo va a ser positivo. Si para proyectar o abatir, yo creo que lo correcto, los que hacéis dibujo técnico, es abatir, ¿no? Abatir este rayo sobre ese plano, sobre la normal. Si para abatir el rayo sobre la normal tengo que girar por el camino más corto, tengo que girar en sentido contrario a las agujas del reloj, el ángulo es negativo. Entonces, si en vez de girar en sentido de las agujas del reloj, giro en sentido contrario, el ángulo sería negativo. ¿Vale? Y con respecto al eje óptico, el criterio es el contrario. Es decir, si para abatir el rayo con respecto al eje óptico tengo que girar en el sentido de las agujas del reloj, entonces ese ángulo es negativo. Es decir, aquí, si tengo que girar en el sentido de las agujas del reloj, el ángulo es negativo. Si tengo que girar en sentido contrario a las agujas del reloj, si giro en sentido contrario a las agujas del reloj, ese ángulo es positivo. Entonces, si nos fijamos, de todos los ángulos que tengo aquí, tengo mayor que cero, es decir, ángulos positivos. Tengo el ángulo de incidencia, el ángulo de refracción, el ángulo beta y el ángulo alfa prima. Bueno, beta y alfa prima no llevan sombrerito. El ángulo beta y el ángulo alfa prima. Son positivos todos, porque fijaos, el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción, para abatirlos sobre la normal, tengo que girar los dos en el sentido de las agujas del reloj. Por tanto, son positivos. Y el ángulo alfa, beta y alfa prima abaten sobre la normal, sobre el eje óptico, perdón, no sobre la normal. Entonces, si va en sentido de las agujas del reloj, alfa es negativo, pero beta y alfa prima son positivos. Es decir, de todos los ángulos que hay ahí, todos excepto alfa son positivos. Porque luego a la hora de, a partir de aquí, ahí va, deducir la ley del dioptrio, va a ser importantísimo. Y aquí vamos a hacer algo parecido a lo que hacíamos con el espejo. Me voy a fijar en dos triángulos, voy a hacer la aproximación de que el seno del ángulo es aproximadamente igual al ángulo y aproximadamente igual a la tangente, y a partir de ahí vamos a deducir la ley de los dioptrios. Pero vamos a utilizar la ley de Snell para ver esto. Dicho esto, nos vamos todos a clase, que ya vamos tarde. Todos. Yo también. Dejo de grabar. Yo tengo la grabación.